Rescatado de los heridos, la información por supuesto se traslada a los hospitales. Nos vamos al Ramos Mejía en vivo. Nos informa telefónicamente nuestro compañero Daniel Castaño. Daniel. Alejandro, está hablando del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Vamos a compartir sus conceptos. Y en conjunto para aportar todos los elementos que la justicia determine que sean necesarios. Están todos los pacientes telefónicamente, por lo que estamos, y lo vuelvo a repetir, agradecerle el trabajo de la ministra de Salud y de todos los médicos que están trabajando, como es de costumbre, con una gran vocación de servicio, atendiendo muy bien a los pacientes en este tipo de emergencia, ¿no? Que las guardias quedan colmadas, pero bueno, todos los pacientes muy bien atendidos, y agradecer a los profesionales del hospital Ramos Mejía. No hay pacientes en terapia intensiva. Lo que se hace, algunos pacientes que por el tipo de patología se necesita un control más prolongado, ¿no? Porque hay hematomas que hay que controlarlos, saber si evolucionan, sobre todo aquellos que están en órganos vitales como el hígado, que no son de gravedad, no corren peligro de muerte, pero hay que controlarlo, necesita. Y vuelvo a agradecer a la ministra y a todo el equipo médico de este hospital, absolutamente, y como siempre trabajamos el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad ante estos casos, coordinadamente con el SAME, con el ministro Montenegro, la impecable actuación del Grupo de Operaciones de Rescate de la Policía Federal, los bomberos. Bueno, ustedes habrán visto la rapidez del operativo, eso es lo importante destacar, y que cuando estamos ante estas desgracias, trabajamos muy coordinados y muy mal coordinados. ¿Podemos reiterar, doctor Berni, por favor, el total que atendido? Sí, la ministra de Salud, que está trabajando, seguramente va a completar la información médica. Así que muchas gracias. Muy bien, entonces la palabra de Sergio Berni, el secretario de Seguridad, recién salido de aquí del hospital Ramos Mejía, donde vino a interiorizarse sobre la situación. Nos decía hace poco el jefe de urgencias, el doctor Muñoz, que aquí en este Ramos Mejía se atendieron 46 heridos con distintas patologías, pero que a medida que iban evolucionando se los iba dando de alta. La última información es que quedan 11 hospitalizados, un menor de edad y 10 mayores, algunos con ciertos compromisos que están siendo naturalmente atendidos en las distintas salas de este hospital Ramos Mejía, y otros que, como les decía, van siendo dados de alta con el transcurso de la mañana. Ya tenemos algunos testimonios y bueno, naturalmente estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en este lugar, que ha concentrado principalmente la atención de los heridos, si bien se han sumado también otros hospitales, pero toda la cercanía del mismo se han sido derivados aquí a la calle Urquiza al 600, donde está el hospital Ramos Mejía. Bien, Daniel, estamos por supuesto llevando adelante una edición especial de Visión 7 en esta jornada. ¿Está, Alejandro, me escuchás? Sí, perfectamente, Daniel. A ver. Está el doctor Crescenti, si te parece también. Pero por supuesto. Está en órdenes del piso, que me confirmen si compartimos sus palabras también. Claro que sí, vamos a escuchar al doctor Crescenti. Lo escuchamos. Cada uno de ellos, hablamos con ellos, ninguno es de gravedad, ninguno está internado en terapia intensiva, muchos fueron dados de alta porque estaban bien, otros fueron derivados a su obra social, otros fueron derivados a su ART. Hay 10 pacientes en observación, pero están bien, y uno solo que está siendo evaluado por el cirujano para ver si es necesario esperar a que un hematoma que tiene se reabsorba por el tiempo o es necesario absorberlo. Pero todos 8 años que está internado, está internado en pediatría, en observación también. De los 44 pasajeros que ingresaron, hay 10 en observación, ¿los demás fueron externados? Algunos fueron externados a sus casas, otros fueron externados a las obras sociales que tenían y otros a CIJRC porque estaban en su proyecto de trabajo. Y el niño está en observación en pediatría. ¿Qué tipo de heridas tienen, menor? En general son politraumatismos, ¿no? Algunos tienen fracturas, otros están mareados, otros están asustados, otros por mantenerse parados y no caerse, han hecho fuerza con sus músculos para sujetarse y entonces ahora están entumecidos y doloridos. Pero ninguno de gravedad. No, ninguno. Es que
lo desconozco. En todo caso, se lo podés preguntar al jefe de guardia, que es el que estuvo. Yo solamente pasé para preguntarle si necesitaban algo y si estaban bien y si podíamos ser de alguna ayuda. En los otros hospitales, en los del Piñero estaba todo bien y ahora voy a seguir recorriendo. ¿El Motorman tuvo que ser atendido? El Motorman estuvo atendido en el Hospital Zubizarreta, iba a ser derivado, estaba bien, tenía una fractura de tabique nasal y politraumatismos y estaba siendo derivado a la RT que le correspondía. El total de personas atendidas, Fueron muchísimas, en este hospital 34, y con la suma en total de los demás unos 80. Pero muchos, o sea, derivados por el SAME fueron cerca de 40. Tuvimos actualizada la lista y fueron cerca de 40. Pero después muchos fueron por su cuenta a los hospitales. ¿La persona en terapia intensiva qué tiene? No hay nadie en terapia intensiva. Dije que no había nadie en terapia intensiva, no hay ninguna víctima. No, aclaré justo al principio que no hay nadie. Que fue atendido en el Hospital Zubizarreta, usted dice fractura de tabique nasal. ¿Esto fue producto del choque o por...? Desconozco. Él está incomunicado, por lo menos. Sí, creo que está incomunicado. ¿Y no fue trasladado del el juez determinó la información. Ahora, ¿y cómo puede ser que se ha trasladado a una RT? ¿Va a ser bajo supongo que va a tener intervención policial y si es necesario estará con el policía. Claro, por supuesto. ¿Operativo fue exitoso? Creo que sí, porque no, el doctor lo puede decir, pero se evacuó todo en 40 minutos después que ocurrió el accidente y todos los enfermos fueron atendidos a tiempo y los hospitales recepcionaron a todos los pacientes rápidamente, así que yo creo que es exitoso. ¿El Motorman ya fue trasladado? No, esa información no la tengo porque no es de mi incumbencia, en realidad es parte de la justicia, así que yo lo que me preocupa es de que los que lleguen a los hospitales sean bien atendidos y no les falte nada. ¿Pero está con custodia el Motorman? No, desconozco, creo que sí, que el juez determinó eso, pero no te lo podría asegurar. ¿Va a quedar detenido entonces? No te puedo asegurar, eso es algo de la justicia y yo no lo puedo decir. ¿Para todos los policías están identificados? ¿Quedan personas todavía por identificar? NN no hay nadie, están todos identificados con nombre y apellido. ¿Usted tiene la lista de qué personas, cuántos pacientes quedan internados suficientemente en cada hospital? El jefe de guardia de cada hospital está autorizado a salir y decirle a quien pregunte la lista de los que van a estar internados, los que fueron dados de alta y los que realmente llegaron al hospital. Cada jefe de guardia está autorizado a eso. El jefe de guardia, el doctor Guisaca Casino, le puede dar esa... Preguntarle si como ministro habló con su superior inmediato de la presidencia de gobierno y qué le dijo. Sí, hablé con Mario Peña-Vidal, hablé con Horacio Rodríguez Larreta y hablé con Mauricio Macri. Con los tres contándoles más o menos cada media hora cómo estaban la lista de los accidentados y cuál era el estado de ellos. Sí. ¿Qué dijo Macri? ¿Dijo de lo ocurrido? Bueno, estaba afligido, por supuesto, como todos nosotros, que no nos olvidamos que a los poquitos días de yo asumir tuvimos el otro accidente de 11, ¿no? Así que apenas me enteré, me concerné porque me asusté pensando que podía volver a ocurrir lo mismo, ¿no? Gracias. Escuchábamos entonces a la ministra de Salud de la ciudad de Buenos Aires dándonos el parte médico, salió acompañando al doctor Crescenti, pero fue la encargada de dar la comunicación oficial de los heridos. Vamos a hacer, Alejandro, un resumen. Decía la ministra, un total de 80 personas se presentaron, 40 derivados por el SAME y otros 40 aproximadamente que se trasladaron por su propia cuenta para recibir atención por distintas escoriaciones que presentaban. Decía la ministra, Daniel. No hay nadie en terapia intensiva, están todos siendo atendidos por... Daniel. A ver, vamos a organizarnos, Daniel. Ya tenemos el móvil en el Hospital Ramos Mejía como para tener una mejor comunicación contigo, para que vos te acomodes y nos puedas relatar con mayor lujo de detalles lo que está sucediendo. En instantes nos reencontramos con vos ya a través del móvil de la televisión pública de Visión 7 del Hospital Ramos Mejía. Y recién insistentemente se le preguntaba sobre el Motorman a la ministra de Salud, que por supuesto no va a poder responder acerca de la situación judicial del mismo. Lo cierto es que el Motorman está detenido en estos momentos, a disposición de la justicia, incomunicado. Hasta ahí es el dato concreto que tenemos y que podemos ofrecerle a usted. Hay versiones, algunas muy insistentes. Más allá de lo que opinan y lo que dijeron
los diferentes testigos, que son importantes y que van a ser citados por la justicia para que den su versión. Pero, atención, porque el motorman habría sustraído el disco rígido del ferrocarril y la justicia se lo habría secuestrado de su mochila. Vamos a escuchar al doctor Muñoz desde el Hospital Ramos Mejía en vivo. ¿Cuál es el caso más grave que se atendió en este hospital? Mire, hasta el momento lo que tenemos es una paciente con un pequeño hematoma hepático que suponemos que por nuestra experiencia va a evolucionar favorablemente con el tratamiento y la observación. ¿Es el paciente de 8 años? No, es un adulto. Perdón, los pacientes que llegaron a este hospital, usted dijo que en total eran 46. ¿Todos llegaron en ambulancia? Todos habían llegado en ambulancia. Sí. Perdón, doctora. Sí, no por nada. ¿No son 9? ¿Lo hacemos? Sí, falta agregar uno. Bueno, doctor, por favor, a cámara. Por favor, doctor, a cámara. Preguntarle la cantidad de pacientes que ingresaron. Ingresaron 44, el número final son 44 pacientes, de los cuales 10 han quedado en observación, nos falta agregar uno a la lista que yo he leído, sí. Se los vamos a dar próximamente, y de acuerdo, todos con policontusos, pero no tenemos ningún paciente que amerite internación en terapia intensiva o que eventualmente pueda ser quirúrgico en las próximas horas. El más severo de todos es un pequeño hematoma hepático que esperamos que evolucione favorablemente con el control y el reposo. ¿Cuántos quedan, doctor, internados? 10 van a quedar en observación. ¿Con qué patología? Para definir policontusiones. ¿Productos de? Del mismo accidente. Decía la ministra, muchos por hacer fuerza, que iban parados. Mire, en general ha sido por los golpes que recibieron. El mecanismo no lo hemos buscado específicamente, salvo sí por el traumatismo directo en el caso del hematoma hepático. ¿Los más graves qué tipo de traumatismos presentaban? El traumatismo hepático, un pequeño hematoma que esperamos que se resuelva espontáneamente. Se han dado de alta mucha gente en el transcurso de la mañana. Se han dado de alta la mayor parte de la gente, 34 personas. ¿Salieron por sus medios? ¿Alguno tuvo que ser? Y alguno fue derivado por su obra social, pero todos con lesiones leves. Gracias, doctor. Muy bien. El doctor Alejandro Muñoz es el jefe de urgencias de este Hospital Ramos Mejía. Nos acaba de dar el último parte actualizado. Nos hablaba de un total de 45, 44 de una lista que ya nos han proporcionado oportunamente, y otro más que decía nos iba a dar los datos en algunos minutos. Remarcaba el doctor Muñoz lo que ya había adelantado la ministra de Salud de la ciudad, que nadie ameritaba haber sido internado en terapia intensiva, lo cual de alguna manera llevó alivio a los familiares que iban siendo informados del estado de salud de esta gente que tuvo que vivir este nuevo accidente de la línea Sarmiento en la estación de Once. También remarcar que la mayoría están siendo dados de alta, muchos de ellos vienen sus familiares, otros se retiran por su propia cuenta con algunas escoriaciones leves. Nos hablaban de una persona con sí un traumatismo fuerte en la zona costal del total, un menor solamente quedaba internado de este total que ha sido derivado al Ramos Mejía, que es el hospital que ha sido elegido como centro neurálgico de la atención de los heridos por la proximidad que tiene con la estación de Once, pero también otros heridos han sido derivados a otros centros de salud, ya sea a través del SAME, sabemos de la operatoria de este organismo que encabeza el doctor Crescenti, y muchos de ellos por su propia cuenta. Nos decían algunos que no querían ocupar quizás camillas o ambulancias que podían ser requeridos por gente cuyo estado de salud justamente ameritara más un tratamiento de este tipo. Este es el cuadro de este momento. Todo se pasa por el Hospital Ramos Mejía. Alejandro, sí. En algunos minutitos, si te parece, estaremos hablando seguramente con el doctor Crescenti, que está dando también declaraciones para los medios. Así que cuando ustedes lo dispongan, naturalmente, aquí estamos. Por supuesto, Daniel, y me parece importante poder destacar que lamentablemente después de tragedias como la que han sido la de Cromañón o la misma tragedia de Once en febrero de 2012, nos han permitido, reitero, lamentablemente, tener una experiencia de acción que
que en estos momentos le ha permitido a las autoridades tener una respuesta muy rápida y que en apenas 10-15 minutos los heridos ya estaban siendo trasladados hacia los centros de salud. En este momento vamos a actualizar una información, Daniel. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y otras autoridades del gobierno nacional se encuentran reunidas, entre las que se encuentra el ministro del Interior y Transporte, Randazzo, analizando la situación, todos los puntos de lo que ha sido este nuevo accidente en la estación 11, situación de los heridos y seguramente, por supuesto, también la situación de la investigación del suceso. Regresamos en vivo con vos, Daniel. Sí, Alejandro, bueno, les decía, están haciendo declaraciones la ministra de Salud de la ciudad, Graciela Relevau, también el doctor Crescenti, el titular del SAME. Ministra, bueno, nos daban el parte, ¿cómo están los heridos, cómo fueron derivados a este lugar? Los enfermos fueron derivados a este lugar primero porque es el hospital más cercano a 11. Así que es donde primero se derivaron los pacientes. Los pacientes, a este hospital llegaron 44 pacientes, algunos derivados por el SAME y otros que llegaron por sus propios medios. Muchos de ellos están dados de alta y están en sus casas, otros fueron derivados a su obra social y algunos otros derivados a su ART. En este momento hay en observación un chiquito internado en pediatría de 8 años y 10 pacientes en observación. Todos con politraumatismos, pero hablé con ellos y ninguno es de gravedad, no hay nadie en terapia intensiva, así que están todos conmocionados, nada más. Ministra, usted nos hablaba de un total de 80 personas aproximadamente, 40 nos decía derivados por el SAME, 40 por motus propio que llegaron a los distintos sanatorios. En general, ¿qué patologías presentaban? La patología era ataques de pánico, contusiones, escoriaciones, traumatismos y algunas fracturas. Usted también remarcaba, no fue necesario internar a nadie en terapia intensiva. No hay nadie en terapia intensiva, todos en observación. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo fue el operativo? Bueno, eso lo puede decir el doctor Crescenti, que en 45 minutos o un poco menos, todos los pacientes fueron evacuados con ayuda de los bomberos y del SAME y de los elementos especiales con los que contaba el SAME, y rápidamente llegaron a todos los hospitales que estaban en estado de alerta, apenas supimos la noticia de lo que había ocurrido, así que estaban todos dispuestos a recibir a los pacientes que el SAME les llevara. En el total de hospitales, ministra, ¿cuántos quedan internados? ¿Cuántas personas? Eso todavía no tenemos la lista, yo no me pude todavía mover de acá por estas notas, pero ahora recorreré los otros hospitales y en breve sabremos cuántos quedan en cada uno de ellos. En el transcurso de la jornada, suponemos la mayoría va a ser dado de alta. Sí, suponemos que sí, porque no hay nada de gravedad. Muchísimas gracias por su gentileza. Doctor Crescenti, bueno, en estas desgracias, la buena noticia siempre es lo bien que trabaja el SAME. Esto es de remarcarlo, cómo fue el operativo, cómo se trabajó, lo remarcaba hace minutos el secretario de Seguridad Berni, cómo fue, cómo lo diagramaron, cómo lo operaron. La primera comunicación la tuvimos a través de la central 107 a las 7:35, automáticamente yo le transmití a la ministra la novedad. Se declaró la alerta roja de los hospitales para recibir víctimas en masa porque desconocíamos la cantidad. Cuando llegamos al lugar se desplazaron 80 ambulancias del sistema en la primera oleada. Ustedes saben que siempre tenemos 2 oleadas. Primero mandamos para ver qué es lo que está ocurriendo, los 2 helicópteros del SAME aéreo, 2 equipos de médicos de triaje completos, 2 unidades de catástrofe, 5 vehículos más de apoyo, o sea que prácticamente hubo mucho vehículo y mucho médico en el lugar. Nos encontramos con varios heridos, producto de que en este tipo de colisión, la diferencia que hay con el otro es que prácticamente quedó íntegro el vagón. En el otro ustedes saben que había casi 150 heridos en 6 metros cuadrados, había muchos destrozos. Eso permitió también la rapidez de evacuación, conjuntamente con Bombero de Policía Federal, con Defensa Civil, Guardia Auxilio, SAME. Se hacen muchos simulacros durante el año, se está siempre muy aceitado y bueno,
Lo que recalco es el equipo y el recurso humano y el que no hemos tenido víctimas fatales, que es lo principal. Después el resto va a recuperar su salud en las próximas horas, alguno quedará internado en observación. Doctor, nos decían algunos de las personas heridas, bueno, se tiende a ir hacia el primer vagón justamente para bajarse más rápido en la estación. Esto generó que hubiera patologías más serias, digamos, porque mucha gente estaba parada en ese vagón, y quizás con una densidad de pasajeros más allá del usual. Exactamente, ese es el motivo por el cual hubo tantos politraumatismos, heridas cortantes, porque al impactar el vagón, el peso, empiezan a rodar unos con otros y eso fue lo que provocó la cantidad de escoriaciones. Pero por lo menos lo que hemos visto que no hubo, o sea, asientos sueltos, sino el mismo impacto los hizo caer. Doctor Crescenti, en la medida que usted lo pueda decir, sabemos que el maquinista intentó ser agredido por algunos de los pasajeros que estaban indignados. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de dispositivo especial para evacuarlo él y cómo estaba? No, lo que les puedo transmitir es que no vi esa escena en ese momento, así que no le puedo dar esa información porque realmente no la tengo. ¿Cómo están ahora los internados? Los internados ha recorrido la ministra, yo los he visto también y les vuelvo a reiterar, hay escoriaciones, heridas cortantes, muchos otros están atendidos por los equipos de factores humanos de psiquiatras y psicólogos, porque tenga en cuenta que es una situación comprometida, se piensa en el otro accidente, pero llevemos tranquilidad a los familiares que en las próximas horas van a recuperar su... ¿Hay contención psicológica también? Sí, totalmente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su gentileza y felicitaciones por el operativo. Muy bien, entonces lo tuvimos al momento. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el Hospital Ramos Mejía, donde se ha concentrado la mayor cantidad de los heridos que ha causado este nuevo accidente, lamentablemente, del ferrocarril Sarmiento. Lo remarcaba el secretario Sergio Berni, lo bien que han trabajado en forma mancomunada, el SAME, también el personal de bomberos, de la Policía Federal, que son en general los encargados de atender estas tragedias. Nosotros lo vimos también en 2012, cuando fue el primer accidente en este siniestro Andén 2. También lo vimos en Castelar, cuando la Municipalidad de Morón también en su oportunidad pidió colaboración. Sabemos que hay convenios firmados justamente al SAME para trabajar en forma conjunta por la gran infraestructura que posee el SAME y por el entrenamiento que también tiene su gente en este tipo de siniestros. Nos decía la ministra de Salud también, con el transcurso de las horas se irán dando de alta a las personas que están en mejor situación, otras van a permanecer en estado de observación, particularmente este chiquito que nos decía ella, este menor de edad que está siendo particularmente observado por los traumatismos que tiene, pero nos describía un cuadro que mayormente no nos hace preocupar en demasía por el estado de salud de los que han sido internados en este hospital. Lo hemos podido constatar, muchos de ellos, por cierto, de estos 45 que hablaba el doctor Muñoz, el jefe de urgencias del Ramos Mejía, que llegaron en un principio, a estos 10 que quedan en este momento. Bueno, muchos de ellos, les decía, se fueron retirando por su propia cuenta luego de haber sido asistidos y habérseles practicado las curaciones de rigor, muchos por sí mismos y otros, por supuesto, acompañados de sus familiares. Junto a vos, Daniel, y junto a nuestra compañera Fabiana Farrucci, le estamos contando al país, instante a instante, lo que está sucediendo justamente luego de este accidente que se produjo a las 7:35. Estamos ya en una edición especial, por supuesto, en horario de lo que debería ser Visión 7 Internacional. Le agradecemos, por supuesto, a la gente de Visión 7 y a la audiencia, a la amplia audiencia. Hoy no va a salir, por supuesto, la edición internacional de Visión 7, dadas las circunstancias. Y déjame, Daniel, vamos a ocuparnos de una información que, si bien está prácticamente confirmada, no está confirmada oficialmente, pero me parece importante destacar. Fuentes judiciales están asegurando que el motorman, que se encuentra detenido, incomunicado, con custodia policial en el Hospital Ramos Mejía, se le habría secuestrado de su mochila el disco rígido que contiene las imágenes del accidente. Reiteramos,
se le habría secuestrado de la mochila del motorman el disco rígido que contiene las imágenes que va registrando el transcurso del tren hacia la estación 11 y que por supuesto registró el momento del impacto, qué sucedía dentro de la cabina. El disco rígido estaría dañado, con la intención de poder, si esto se confirma, de evitar poder observar qué sucedió. Están trabajando, todo indica, peritos para recuperar en este momento esas imágenes y poder determinar. Todo en potencial, oficialmente no está confirmado, pero la versión es realmente insistente y muy importante. Y de alguna manera, si se confirma esto, estaría avalando los dichos de los pasajeros, que desde un primer momento argumentaban de que el motorman podría haberse quedado dormido. Vamos a regresar contigo, Daniel, en un minuto nada más. Alejandro, ¿me permitís sí, por supuesto. un comentario al respecto? Sí, claro. Vos sabés que nosotros nos gusta trabajar con información confirmada. Este rumor nosotros lo tenemos desde hace aproximadamente media hora aproximadamente. Los rumores son varios. Se dice también que no funcionaría el equipo que justamente manejaba este equipo rígido, por lo cual el motorman tenía justamente este disco rígido en su mochila. Por eso preferíamos confirmar la información antes de darla oficialmente. De todas maneras, sí, esto nos decía la ministra de Seguridad, sabemos que el motorman fue trasladado aquí al Ramos Mejía para ser atendido, luego de los intentos de agresión que sufrió por parte de algunos pasajeros. Se le puso una custodia de la Policía Federal mientras era atendido, lo que no confirmaba. La ministra nos decía, con prudencia, que no es su área, sino que esto dependía naturalmente del ministro Montenegro. No sería de extrañar que quede detenido o a disposición de la justicia para así tomarle una indagatoria que permita dilucidar qué fue lo que pasó en primer lugar y si posteriormente, ante la requisitoria técnica de ver este material justamente informático que permitiría dilucidar con certeza, sí, a partir de ahí ya determinar qué pasó justamente con todos estos mecanismos, con este elemento tecnológico de última tecnología que permitiría sí tener una idea acabada de qué fue lo que originó el accidente y naturalmente deslindar responsabilidades. Por supuesto, se necesita para esclarecer rápidamente la pericia sobre el tren para saber si funcionaba todo como corresponde y la pericia sobre el disco rígido, sobre la imagen y que la justicia sea la que determine qué sucedió y no las versiones que muchas veces circulan para un lado y para el otro. Vamos a atenernos, por supuesto, a la información oficial. Gracias, Daniel. Regresamos contigo. Vamos a volver con nuestra compañera Fabiana Farrucci, de la estación de 11. Fabiana, a ver. Alejandro, lo que vos decías hace segundos es exactamente lo que dijeron Sergio Berni y Guillermo Montenegro cuando dieron la conferencia de prensa acá en la estación de 11, horas después que ocurrió el accidente. Que hasta que no haya, la justicia no investigue, no van a dar la seguridad de lo que pasó. Porque hay muchísimas versiones. Que fue un atentado por parte de la gente del tren, que se quedó dormido el motorman, una cosa, otra. Hay muchísimas versiones. Y dijeron exactamente eso, lo que vos decías, que hasta que no haya seguridad no se va a dar ningún dato oficial. Lo que sí podemos decir es que la gente estaba muy asustada, mucha gente lastimada. Por suerte, como dijo Crescenti, ninguna persona con riesgo. En realidad era todo con fracturas y lastimaduras. Lo que sí sabemos es que el ferrocarril chocó contra el sistema hidráulico, desplazó el freno y avanzó sobre el andén unos 5 metros. El accidente ocurrió alrededor de las 7:30, en el mismo andén, en el número 2, en el que se registró la tragedia del 22 de febrero del año pasado, del 2012, y que le costó la vida a 51 personas. Lo que le recordamos a la gente que se maneja en auto es que la zona se encuentra cortada al tránsito vehicular. Aquí en la calle Pueyrredón todavía la zona está cortada al tránsito. La gente que puede desviarse por otro lado, que lo haga. Porque sabemos que la estación de 11 es un centro neurálgico de la ciudad y se desplaza muchísima gente.
otro dato que dieron hace instantes también fue los hospitales a los que fue trasladado la gente. El Pena, el Tornú, el Ramos Mejía, Santoyani, Fernández, Piñeiro, Rivadavia, Subizarreta, todos estos hospitales de Capital Federal fueron trasladados los heridos que sufrieron esos daños aquí a la mañana, a las 7:30, en el tren, aquí en la estación de Once, cuando ocurrió esta tragedia. Tragedia porque podría haber sido peor. Por suerte, nada más hubo heridos. Bien, Fabiana. Bien, Fabiana. Alejandro, por supuesto, ¿querés hacerme alguna sí. otra pregunta? No. ¿Algo que quieras saber en particular? Ahora, sí. la situación acá en Once es tranquila, porque los heridos ya fueron derivados. La gente de seguridad confirma que no hay ningún herido atrapado en el tren ni entre los vagones, que eso ya está todo inspeccionado. Con lo cual acá la estación de Once de a poco va cobrando tranquilidad, porque recordemos que hoy a la mañana hubo roturas de vidrios, se le pegó a policías, lo querían linchar al motorman, rompieron otros locales, hubo saqueos, hubo robos, pasó de todo hoy a la mañana acá. Por suerte ahora ya va todo cobrando más tranquilidad. Bien, Fabiana, vamos a seguir con tu puesto en instantes nada más, con Daniel Castaño, con nuestro móvil en vivo del Hospital Ramos Mejía, aferrándonos siempre a lo que corresponde, la información oficial. No desconocemos ninguna versión, no vamos a esclarecer desde aquí qué fue lo que sucedió. Para eso está la justicia, para eso están las autoridades y por supuesto, a la espera de alguna información oficial que nos permita conocer seguramente en los próximos días qué fue lo que sucedió. ¿Para qué? Para poder encontrar las responsabilidades fundamentales cuando ocurre un accidente de esta característica. Vamos a hacer una pausa pequeña, regresamos en instantes. ¿Nos espera? Ya estamos.